Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Se acuerdan de aquel anuncio de lejía en el que llegaba una chica del futuro? Otra camisa rota por la lejía. Tranquilos, os traigo del futuro algo superior. Pues hoy en el papel de la chica que viene del futuro, un chico, Jaime García Cantero, director de Retina, corresponsal de Hoy por Hoy en lo tecnológico. Muy buenos días. Muy buenos días, Sánchez. Lo de corresponsal no lo digo a la ligera, lo digo porque has estado en el futuro o en un futuro tecnológico posible. El futuro tecnológico se llama Estonia, que es un país que llaman el Silicon Valley báltico. Primero, ¿cómo te has ido ahí con todo lo que está pasando aquí? No, ¿cómo he vuelto, querrás decir? Porque te hubieras quedado. La gran duda, yo he visto lo visto, pienso por qué he vuelto, pero bueno. Muy interesante, porque esto del Silicon Valley báltico es algo que a ellos no les gusta nada. Desde fuera decimos lo del Silicon Valley, porque es verdad que ellos tienen una cantidad enorme de empresas tecnológicas, de startups, empresas tan conocidas como Bolt, como Skype, como TransferWise, son de un país que tiene 1,5 millones de habitantes, o sea, que es sorprendente, pero ellos dicen que son justamente lo contrario, porque ellos lo que han, su referente son sus vecinos, es Finlandia, es Dinamarca, es Suecia, y ellos ven lo digital como una herramienta para construir ese estado del bienestar. Es decir, no para dar facilidades a estas empresas, que también esto viene como consecuencia, sí, pero ellos creen fuertemente en la construcción desde lo público. Pero para eso hay un fuerte compromiso, una fuerte iniciativa pública, es decir, desde las administraciones. Completamente. Ellos pensemos que es un Estado que es independiente desde hace 30 años, pertenecía a la URSS, y desde entonces ellos tienen claro que su diferenciación viene por la innovación, por la tecnología y por el conocimiento, y han invertido mucho en educación pública y han invertido muchísimo en digitalizar sus servicios públicos. A ellos les gusta más ese concepto de la república digital, sí, más que lo del Silicon Valley báltico. Y eso en un país que es muy bonito. Yo no he estado, pero todo el mundo dice que es muy bonito. Es un país precioso, que además con una mezcla muy interesante, sí, porque combina esa manera que tienen de construir ciudades los nórdicos con ese espíritu también, ¿no?, de los bálticos, con Tallinn, que es posiblemente el casco medieval mejor conservado del norte de Europa, y unos paisajes, pues te puedes imaginar, ¿no?, fantásticos de bosques y frente al mar. A ver, ¿en qué son pioneros ellos, por ejemplo? Pues ellos son pioneros en muchísimas cosas, pero estando como estamos, ellos son el primer ¿Cómo país. Estamos, Jaime? Estando como estamos. Vale. Yo creo que ellos tienen una innovación que te va a parecer muy útil para el mes de julio, que es la del voto electrónico. Es que bueno, solo me soluciona una parte del problema, pero bueno, a mucha gente le soluciona el problema. A algunos de nuestros oyentes les soluciona mucho. Sí. Ellos desde el año 2011 tienen voto electrónico, y tienen un voto electrónico diferente, porque voto electrónico hay en muchos sitios, tú vas al colegio electoral y votas en una máquina, pero no, ellos tienen voto por internet. Son el primer país del mundo en el que unas elecciones... ¿Desde tu casa? Desde tu casa, desde cualquier sitio del mundo te puedes conectar y votar. Digo desde cualquier sitio del mundo porque ellos, como muchos países bálticos, tuvieron mucha emigración, y en las últimas elecciones, en las que más del 50% en esas elecciones generales votó por internet, se votó desde 100 países distintos. Claro, y además te ahorras el tema del voto por correo, porque tú, aunque te pille el día de las elecciones trabajando o de vacaciones, tú donde estés, votas. Exacto. No hace falta prever el votar por correo. Exacto. Ellos además tienen una cosa muy interesante, que es que si tú, por lo que sea, decides en un momento que quieres anularlo, que quieres cambiarlo, puedes anular tu voto electrónico si lo has hecho antes en una mesa electoral. Es decir, el proceso es completamente omnicanal, ¿no? Todo el proceso está integrado, Es decir, tú votas una cosa por internet. Tú puedes anular tu voto en internet en cualquier momento y votar en presencial. Esto lo puedes hacer. A ellos les consta que tú has anulado el voto anterior y puedes ejercer. Esto tiene una complejidad técnica brutal, porque estás integrando un montón de cosas simultáneamente. Pero a mí una cosa que me fascina de Estonia, y que creo que es la magia, que es la confianza en las instituciones. Ellos creen en el voto electrónico como creen en otras muchas cosas, porque creen en lo público. Ellos son un país relativamente joven, como decimos, en esta última independencia, y tienen una confianza brutal en sus instituciones, en el Estado, porque decimos, y no creen que alguien vaya a engañar, ¿no? Claro. Ellos creen en el Estado, ellos creen en sus jueces, ellos creen en sus instituciones, ellos creen en su gobierno, y esa confianza es lo que les permite, bueno, pues que ser un Estado digital tan sofisticado. Y entiendo que lo utiliza la mayoría de la gente.
la mayoría de la gente. Hay colegios electorales, porque tú has dicho que puedes ir al colegio electoral si quieres, pero... Más de la mitad de los votos en estas últimas elecciones fueron hechos desde Internet y no desde un colegio o desde un sitio físico. Claro, pero esto es posible porque el 100% de los estonios tienen un identificador digital. Desde el año 2000, esto es interesante, ellos tienen la capacidad de identificarse digitalmente, que es algo que nosotros, por ejemplo, podemos hacer con el DNI digital, pero yo me pregunto cuántos de nuestros oyentes han activado en su DNI digital ese perfil digital. Casi ninguno de nosotros. Me gustaría saber también si todo el proceso para activar tu DNI digital, tu PIN digital, etcétera, etcétera, si el proceso es sencillo o complicado. Porque en este país muchas veces se abandona ante la dificultad de decir, mira, ya me da igual, paso. Ese es el gran diferencial y es verdad, hay que relativizar y decir, ellos son un país muy pequeño, 1,5 millones de habitantes, es verdad. Pero han construido que sus procesos sean tan sencillos que, por ejemplo, puedes rellenar tu declaración de la renta en menos de 5 minutos con una interfaz en el que casi todos los datos te los dan hechos. Ellos han conseguido simplificar muchísimo todos esos procesos y es muy interesante cómo la simplificación de esos procesos ha conseguido todo lo demás, que surjan empresas digitales, que lleguen emprendedores, que llegue innovación, que se optimice la universidad, o sea, muchísimas cosas diferentes basadas simplemente en transformar desde lo público. Pero si aquí fuimos incapaces de que funcionara la app del COVID, por ejemplo, claro, o sea, es que es verdad, insisto que ellos son muchos menos, bueno, pero bueno. Sí, siempre podemos encontrar excusas, pero es verdad que la apuesta es decidida y cuando te das cuenta de que hace 30 años que ellos tenían claro decir, oye, nosotros no nos podemos diferenciar por muchas cosas, pero vamos a encontrar una en la que diferenciarnos, que es esta, innovación, tecnología y talento. ¿Y cómo conviven con el riesgo de que haya filtraciones de datos sensibles en este país? Yo conozco gente que le pasa que ni siquiera quiere pagar a través de la tarjeta de crédito cuando hace una compra en internet, o yo conozco gente que tiene una tarjeta de crédito solo para este tipo de cosas, donde va ingresando dinero solo para hacer las compras. ¿Cómo convive la gente, o esa confianza que tú decías en lo público hace que ni se planteen la posibilidad de que les puedan hackear? Pues fíjate, hay varias derivadas, ¿no? La primera es esta, ellos tienen muchísima confianza en lo público y lo que la primera ministra, que estuve con ella, explica muy bien cómo los datos más sensibles son también los que aportan más valor. Entonces ellos, que son bastante liberales en el uso de los datos, ellos lo que dicen es que hay que tener en cuenta el coste, pero también hay que tener en cuenta el valor que te aporta. Y si tú, compartiendo datos sensibles, recibes un valor por ello, pues el ciudadano puede elegir si eso le compensa, y allí de momento parece que les compensa. Pero tiene una cosa muy interesante que es la transparencia en el uso del dato. Es decir, el Estado usa tus datos, pero tú en cualquier momento puedes ver en tiempo real quién en la administración pública y para qué está utilizando tus datos. Y esta transparencia crea una confianza enorme. Fíjate, porque aquí a veces, claro, es que una cosa es la confianza basada en la transparencia y otra cosa es la fe ciega. Nosotros a veces pedimos fe ciega. Ellos construyen confianza a través de una visibilidad y trazabilidad de dónde están mis datos, quién los ve y para qué los ve. Y así la gente está dispuesta a compartir sus datos. Eso sí, teniendo en cuenta que puedo garantizar en todo momento quién los ve y para qué los ve. Y para lo que los ve. ¿Y qué es este proyecto de jueces robots? Este es un proyecto bastante antiguo en el que ellos están trabajando en modernizar la justicia. Lo de jueces robots es uno de estos grandes titulares, pero ellos lo que utilizan es algoritmos para simplificar todos esos procesos judiciales que tienen muy poco valor, sobre todo que tienen que ver con lo civil, muchas veces con temas económicos y con temas de empresas, por debajo de cierto nivel y de ciertas multas, complicación del caso. De cierta complicación, estas herramientas ayudan a tener una justicia muchísimo más rápida. Pero volvemos a lo mismo. ¿Y por qué la gente confía en esto? Porque confía en las instituciones. Y como confía en las instituciones, cree que si un algoritmo diseñado y controlado por un juez le ayuda a hacer más eficientes esos procesos, pues bienvenido sea. Y Estonia además ofrece ciudadanía digital a no residentes desde 2014. ¿Qué es? O sea, ¿me estás diciendo que puedo hacerme ciudadana de Estonia digitalmente? ¿Es más o menos esto? Puedes hacerte ciudadana digital. Es verdad que no es una residencia física, es una residencia virtual, es decir, tú no tienes un permiso de residencia para estar en el país, porque si no, claro, entraría gente de todo el mundo. Tú lo que sí que puedes hacer es disfrutar de algunos de los beneficios que tienen, sobre todo esta simplificación de procesos que tienen los estonios. Básicamente, pues para crear empresas allí, para invertir allí o para hacer lo que sea desde cualquier sitio del mundo. Si quieres, yo creo que lo más interesante sería lo que conocemos como paraíso fiscal, que la gente establece las empresas donde fiscalmente les es más propicio. Aquí sería un paraíso digital. Un paraíso digital porque el fiscal no, porque es parte de la Unión Europea. Sí, es decir, exacto, por eso mismo te digo. Lo que no tributes ahí, tributarás aquí. Podríamos llamarle un paraíso digital. Claro, es muy interesante cómo la competencia allí no está en reducir impuestos, va en facilitarte la vida. En facilitarte la vida. O sea, yo te atraigo porque te hago la vida más fácil. De hecho,
se puede crear empresas en media hora, que es algo muy interesante. Como decíamos, la tributación es muchísimo más sencilla y la creación, sobre todo cuando es una empresa internacional con socios en todas partes, simplifica muchísimo y esto está haciendo que atraigan una cantidad de empresas. Tú has hablado con alguien que se ha hecho ciudadano digital de Estonia. Yo he hablado con Ignacio Nieto, él es el CEO de Companio, que es una empresa además que ayuda a nómadas digitales a trabajar, a crear empresas y todo demás. Él nos ha contado los beneficios de ser residente en Estonia. Bueno, al ser nómadas digitales necesitábamos una forma de gestionar nuestro negocio y hacerlo crecer mientras viajábamos por todo el mundo. Por eso nos hicimos e-residentes y abrimos nuestro negocio en Estonia. Esto nos ha permitido poder lanzar un negocio que a fecha de hoy cuenta con más de 1.000 clientes y 40 empleados en todo el mundo. Toda la creación de la empresa es online y se hace muy rápido. Primero tienes que solicitar tu tarjeta de e-residente y una vez que la tienes puedes crear tu empresa en 15 minutos desde cualquier parte del mundo con tu ordenador nada más, sin notarios ni ventanillas únicas. Es que son muchas ventajas. Claro, no, lo que decías, si un paraíso fiscal sirve para que evadas el dinero y sigas siendo rico, esto es que te facilita la vida, una barbaridad. Y fíjate, está en el extremo opuesto de un paraíso fiscal porque es un sitio con universidad pública gratuita, con sanidad pública gratuita y donde se pagan impuestos, se pagan bastantes impuestos, pero la competencia viene por otro lado. Y el peligro de tener al otro lado de la frontera a los rusos, conocidos por su agresividad digital, ha sido relevante a la hora de embarcarse en todos estos proyectos. Ha sido muy relevante. De hecho, en la historia de la ciberseguridad, Estonia es reconocida como uno de los primeros grandes ciberataques del mundo, todo basado en que a los estonios se les ocurrió mover una estatua de un soviético que había en el centro de Tallinn y como la movieron, pues recibieron un ataque que tiraron todas sus empresas, muchas de sus administraciones públicas, un ciberataque brutal y esto les hizo reaccionar. Hoy están en la vanguardia de la ciberseguridad, el cuartel general de ciberseguridad de la OTAN está en Tallinn y además su primera ministra, Kaja Kallas, que habló con nosotros, defendía que Europa debe invertir más en ciberseguridad porque, como ella dice, cuando la guerra física acabe en Ucrania, la guerra virtual continuará. Nos lo ha contado Kaja Kallas. Nosotros recibimos ciberataques constantes, pero la gente no lo percibe porque hemos invertido muchísimo en ciberseguridad. Puede que se caiga un servicio un par de horas, pero como todos los demás funcionan, la gente no se da cuenta. Y cuando hablo con otros líderes, me da la sensación de que no entienden lo fundamental que es la ciberseguridad ahora mismo. Aunque la guerra convencional termine, la ciberguerra, la guerra híbrida, continuará. Hace 10 años un hospital se podía preocupar porque entrara un yonki a robarles la morfina, pero ahora sus riesgos de seguridad, aunque estén lejos del campo de batalla, pueden suponer víctimas civiles. No, tiene toda la razón. Toda la razón. Qué bueno. ¿Qué impresión te has llevado del país y del gobierno? ¿Es el ciberpaís se parece al futuro deseable? Pues yo creo... ¿Deberíamos parecernos a Estonia? Pues yo creo que hay muchas cosas de las que podemos aprender, como con todas las limitaciones de que es un país muy pequeño, ¿no? Pero es un país que hace 30 años viene de donde viene, de ser parte de la URSS, que ha conseguido un aumento impresionante de su PIB per cápita y lo ha hecho creyendo en lo público. Justamente lo contrario de que se nos dice muchas veces en la teoría. Como insisto, ellos han pensado que modernizar las administraciones públicas es el mejor caldo de cultivo para que también las empresas crezcan y no al revés, como es el modelo de Silicon Valley, en el que a veces creo que nos fijamos demasiado teniendo cerca cosas como esta. Un poquitín de envidia sí que dan. Y tú también me das envidia por haber estado ahí. Hasta dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.